Buenos días, estimada ingeniera y queridos compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema de las matrices. Mi grupo está conformado por Grecia Siavichay, Janet Godoy y mi persona, Jessica Peñalosa. Primero vamos a iniciar con la definición de matriz. Es un conjunto de números ordenados en filas o en columnas. Como podemos ver aquí, las filas están de forma horizontal y las columnas de forma vertical. Las matrices están representadas por letras. Siempre es una letra mayúscula del abecedario. Aquí podemos observar que las matrices, los elementos, están protegidos por corchetes. O también puede ser por paréntesis, como tenemos en el ejemplo de la matriz A. Ahora tenemos a su lado derecho el 3 por 2, que es la dimensión. Y ahora vamos a tener el ejemplo de la dimensión. Es el número de filas por el número de columnas. En el ejemplo B, como podemos observar, está protegido los elementos por un corchete. En su parte derecha está el número de filas. Como podemos indicar, el número de filas es 1 y 2 por el número de columnas, que es 1, 2 y 3. Cada uno de estos elementos, a su vez, están nombrados debido a su letra principal. En este caso, la letra B sería la letra minúscula, cada uno de sus elementos. En este ejemplo del 4 podemos ver que es el elemento B12. ¿Por qué? Porque está en la fila número 1 y en la columna número 2. Por eso es que este elemento tiene este nombre. Ahora, si podemos poner otro ejemplo, en el ejemplo A, el número 5 estaría en la fila número 1 y en la columna número 2, que entonces sería el elemento A21. A continuación, mi compañera les seguirá explicando los tipos. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de matrices. Matriz fila. Una matriz fila está constituida por una sola fila, como lo indica su nombre y podemos observar en el ejemplo. Matriz columna. La matriz columna tiene una sola columna. Y aquí tenemos un ejemplo. Matriz rectangular. La matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas. Es decir, aquí en el ejemplo podemos observar que esta matriz está constituida por 2 filas y 3 columnas. Matriz traspuesta. Dada una matriz A, se llama matriz traspuesta de A a la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Es decir, aquí tenemos la matriz A y para formar la matriz traspuesta de A tenemos que tomar las filas y convertirlas en columnas pero en orden. Matriz nula. En una matriz nula todos los elementos son ceros. Matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas. Tipos de matrices cuadradas. Matriz triangular superior. En una matriz triangular superior, los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Es decir, aquí la diagonal principal sería el 1, el -3 y el 2, y podemos observar por debajo la matriz triangular superior constituida por ceros. Matriz triangular inferior. En una matriz triangular inferior, los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros, es decir, aquí la diagonal principal sería el 2 y el 6, y la matriz triangular inferior sería los ceros que están arriba de la diagonal principal. Matriz diagonal. En una matriz diagonal, todos los elementos que no están situados en la diagonal principal son nulos. Es decir, como podemos observar, la diagonal principal está constituida por el 2 y el 6 y los demás números son ceros. También tenemos la matriz escalar. Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Como podemos observar en este ejemplo, los elementos de la diagonal principal son iguales. Matriz identidad o unidad. Una matriz identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. En este ejemplo podemos observar que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Hola, mi nombre es Janet Godoy. Yo voy a hablar sobre la suma de matrices.
Como podemos ver, suma de matrices solamente se puede realizar entre matrices del mismo orden. Como podemos ver aquí, en esta matriz hay 3 filas por 2 columnas, por lo que para poderla sumar tiene que haber matrices con lo mismo que sea de 3 por 2. Aquí podemos ver que B tiene 3, igual que acá arriba, 3 filas y 2 columnas. Y si no hubiera sido así, entonces no hubiera podido ser sumados, pero en este caso sí hay cómo sumarlas. Y pues ahora lo vamos a sumar, que sería A más B, y entonces lo sumamos, que sería menos 3 más 7, que nos daría 4, sería 2 más 4, que nos daría 6, 8 más 1, que sería 9, entonces sumamos lo que es la siguiente fila, columna, entonces sería 0 más menos 5, que sería menos 5, que sería 5 más menos 2, que nos daría 3, y 7 más menos 4, que nos da menos 11, y entonces eso sería todo. Para finalizar vamos a ver la resta de matrices. Esta se da solo con las matrices de la misma dimensión, como tenemos el ejemplo aquí, el ejemplo A y el ejemplo B. La matriz A tiene la dimensión de 3 por 2 y la matriz B también tiene la dimensión 3 por 2. Aquí tenemos la resta es muy simple. Simplemente vamos tomando cada uno de los elementos. El elemento A, 1, 1, con el elemento B, 1, 1. El elemento A, 1, 2, con el elemento B, 1, 2. El elemento 2, 1, con el elemento 2, 1 de B. Entonces, así sucesivamente continuamos con la resta. Por ejemplo, aquí tenemos menos 3, menos 7, nos quedaría menos 10, 5, quedaría 5. Continuamos aquí, 2 menos 4 quedaría menos 2, 5 menos 2, 7, 8 menos 1, 7 y 7 menos 3. Muchas gracias.